21 de junio de 1986. El Estadio Azteca en la Ciudad de México era el epicentro de la esperanza de una nación. México había avanzado a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA, un logro que había encendido los corazones de millones de mexicanos. Sin embargo, tal y como la historia del fútbol lo rememora, México perdió en aquella tarde frente a la selección alemana, una de las grandes contendientes a llevarse el Mundial. Con esa derrota se consumaba la mejor participación de México en los mundiales, pues se había logrado avanzar a cuartos de final, el famoso quinto partido que tanto cuesta ahora se había conseguido. Pero, ¿qué hubiera pasado si esa tarde México hubiera derrotado a Alemania Federal? ¿Cómo habría cambiado la historia del fútbol mexicano, y quizás del fútbol mundial? Hoy exploraremos este fascinante ¿qué pasaría si? Para comprender el impacto que habría tenido una victoria de México sobre Alemania, primero debemos recordar el contexto. México llegó a la Copa del Mundo de 1986 como anfitrión y con un equipo talentoso y lleno de promesas. Jugadores como Hugo Sánchez, Tomás Boy y Javier Aguirre estaban en la cima de sus carreras. El país estaba ansioso por un triunfo que consolidara a México como una potencia futbolística. En cuartos de final, México enfrentaba a una de las selecciones más poderosas del mundo, Alemania Federal, un equipo con una historia de éxito y con jugadores como Lothar Matthaus y Rudi Boyer, dispuestos a todo por llevarse el título. El partido fue una batalla épica. Ambos equipos lucharon intensamente durante los 90 minutos reglamentarios y los tiempos extra, pero ninguno pudo romper el empate. El destino del partido se decidió en la tanda de penales, donde Alemania salió victoriosa 4-1. Pero, ¿y si ese momento decisivo hubiera cambiado? Imaginemos que el arquero mexicano, Pablo Larios, detiene los penales de los alemanes y los mexicanos logran convertir sus tiros. El Estadio Azteca estalla en euforia. México, contra todo pronóstico, avanza a las semifinales por primera vez en toda su historia en las Copas del Mundo. Se consagra un hito histórico a pesar de ni siquiera jugar la final aún. En esta realidad alternativa, y una vez que se ha constatado que la selección mexicana es seria candidata al título, México se enfrenta a su similar de Francia en las semifinales. Francia, liderada por el mítico Michel Platini, era un equipo formidable, pero México llegaba con la moral por los cielos tras haber derrotado a la favorita para ganar el Mundial. Con el apoyo de la afición y la motivación de haber vencido a Alemania, México logra imponerse en un partido cerrado por la mínima diferencia, gracias a una chilena histórica ejecutada por Hugo Sánchez. El triunfo coloca a México en la final del torneo, donde habría enfrentado a Argentina y a un joven Diego Maradona en uno de los partidos más icónicos en la historia del fútbol. La final en el Estadio Azteca sería un evento inolvidable. Maradona, en su momento cumbre, habría sido un rival temible, pero México habría llegado con un impulso imparable. La estrategia defensiva de México se habría centrado en contener a Maradona, mientras que en el ataque, Hugo Sánchez habría buscado su oportunidad para consagrarse como héroe nacional de aquel mundial. Aunque es difícil imaginar un resultado exacto, podemos especular que este partido habría sido una batalla táctica de primer nivel, y sin importar el resultado, la participación de México en una final mundialista habría cambiado la percepción del fútbol mexicano para siempre. Lo más seguro es que Argentina se hubiera llevado la victoria, tal y como lo marca la historia. Sinceramente es difícil pensar en una victoria tricolor sobre el conjunto albiceleste, pues todo indica que el Diego estaba destinado a alzar aquella Copa del Mundo. Sin embargo, México habría realizado un mundial histórico con el solo hecho de avanzar a semifinales, lo cual habría repercutido de forma positiva en competencias futuras y en general, en el fútbol mexicano, tanto a nivel de selección como a nivel de clubes. Las consecuencias de haber avanzado a semifinales en aquel mundial. Una victoria sobre Alemania en 1986 habría tenido repercusiones enormes para el fútbol mexicano. Primero, habría consolidado a México como una potencia emergente, lo que probablemente habría atraído más inversiones y talento al país. Además, los jugadores de esa generación habrían sido recordados como héroes, inspirando a futuras generaciones. En el ámbito internacional, la victoria de México podría haber alterado el panorama del fútbol en América Latina, reforzando la idea de que no solo Argentina y Brasil son contendientes serios en la región. La narrativa del fútbol mundial podría haber visto a México como un habitual en las etapas finales de los torneos importantes. Sin embargo, la historia real nos cuenta otra cosa. La derrota ante Alemania fue dolorosa, pero también fue un punto de inflexión.
México tuvo que enfrentarse a la realidad de que, aunque tenía talento, le faltaba la mentalidad y la infraestructura necesarias para competir al más alto nivel. Esta derrota, en muchos sentidos, preparó el terreno para futuras reformas y para el desarrollo de una nueva generación de futbolistas. Conclusión, en última instancia, el ¿qué hubiera pasado si? Nos permite reflexionar sobre las posibilidades y los caminos no tomados. Una victoria en 1986 habría cambiado la historia del fútbol mexicano, pero la derrota también tuvo su papel en moldear el futuro. Hoy, la selección mexicana sigue buscando su momento de gloria en el escenario mundial, alimentada por el recuerdo de lo que pudo haber sido y por la esperanza de lo que aún puede ser.